Saludos amigos, volvemos al trabajo geopolítico, al duro trabajo geopolítico, ¿verdad? Bueno, empezamos ya directamente con el último artículo de Alistair Crooke. Este excelente analista británico efectivamente ha dado con el quid de la cuestión, claro que sí, es lo que estamos hablando aquí constantemente, ¿verdad? Y el quid de la cuestión es que el imperio estadounidense, más concretamente el mundo anglo-sionista, el proyecto anglo-sionista, un proyecto mesiánico, un proyecto contratradicional, un proyecto que ambiciona transformar a la humanidad misma. Casi nada. Ese proyecto está encontrándose, digamos que con la horma de su zapato. Ese proyecto que necesariamente debe triunfar, pues no concibe más existencia que él mismo, no se concibe ningún tipo de posibilidad fuera del proyecto. Es como que o el ser humano va por ahí o no debe existir el ser humano en absoluto. Entonces, metiéndonos en eso, ¿no? Que entraría de hecho en la exégesis del concepto germano del Zeitgeist, el Zeitgeist, entroncando con todo lo que está ocurriendo actualmente, con la situación geopolítica que llevamos repasando aquí todo este tiempo, pues nos encontramos con que efectivamente Crooke hace algunas valoraciones muy interesantes que conviene detenerse sobre ellas. Conviene detenerse sobre ellas. Claro, ocurrieron muchas cosas. Ocurrió la reunión del G7, ocurrió la cumbre de guerra Suiza, ocurrió la propuesta del señor Putin y ocurrió también todo lo relativo al descarado, increíblemente descarado robo de los fondos rusos, en este caso los intereses generados tras la congelación de los fondos rusos. Todo este contexto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones acerca de qué es lo que va a pasar. Algunos concluyen, suponen que lo que va a pasar es nada. Otros, sin embargo, entendemos que lo que va a pasar es todo, absolutamente todo. Esto es como, de hecho, en palabras del jefe de la casa Rockefeller de hace unos años, esto es, digamos que un momento catalizador de la historia. Entonces, vamos a ir viendo primero las noticias y después nos detendremos sobre las cuestiones que trata Crooke. Fíjense en la noticia del día, una de las noticias del día. La Corte Penal Internacional ha ordenado, bueno, ahí mismo lo leen, ¿verdad? La Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra dos personas, es decir, los que se ven en la foto. El señor Shoigu, el que había sido ministro de Defensa y que ahora ocupa un puesto destacado dentro del gobierno ruso, dentro del Consejo de Seguridad, y el señor Gerasimov, que es el comandante de las Fuerzas Armadas. Casi nada. Y esto llega justo en este contexto. Es casual, suponemos, ¿verdad? Bueno, pues entonces vámonos a otra casualidad. Otra casualidad es que los rusos, respondiendo a las sanciones, al último paquete de sanciones, el 14º ya paquete de sanciones de la Unión Europea, ha decidido algo que hasta ahora nunca se había planteado hacer. Se les había acusado, ¿verdad?, de dictadura, de autócratas, de esto y de lo otro, pero nunca habían prohibido los medios occidentales. Bueno, pues ese tiempo ya acabó. Ahora ya han, de hecho, estipulado una lista de medios occidentales los cuales van a tener su acceso restringido dentro de lo que es la Federación Rusa. Muchas cosas, muchas casualidades en muy poco tiempo, concentradas, ¿verdad? Otra casualidad, justo hoy liberaron al señor Assange. Todo casualidades. Es decir, a este señor lo querían de por vida en prisión, si no algo peor. De repente firma un acuerdo que le ofrecen, obviamente, un acuerdo que le ofrecen desde Estados Unidos. ¿Por qué le ofrecen dicho acuerdo? Bueno, de hecho, en la agencia TASS han especulado acerca de una imprevista parada del avión que llevaba al señor Assange a Australia. Una parada en Bangkok, en Tailandia, por motivos técnicos.
Es curioso, en TASS no se dedican precisamente a especular y sin embargo se han detenido a especular sobre este evento. Ciertamente es sospechoso, ¿verdad? Un personaje tan ilustre, personaje tan peligroso, ¿verdad? Para el imperio, ¿cómo es que hace una escala no prevista en su viaje hacia la libertad, ¿verdad? En el lugar en el que ya va a firmar los últimos papelajos, ¿verdad? Que le van a exonerar de tener que cumplir una pena muy severa en Estados Unidos, que era donde se le estaba pretendiendo extraditar, no lo olvidemos. En fin, otra casualidad más, ¿verdad? No hay que sacar conclusiones. Y entonces volvemos al artículo del señor Crook, un artículo bien interesante, por cierto, en el que, de hecho, él se detiene sobre un punto clave, un punto que nos ha llamado y muchísimo la atención. Se detiene acerca de la doctrina Wolfowitz, es decir, esa doctrina supuestamente falsa, según la cual Estados Unidos, en su papel imperial, en su función de, digamos, no queremos utilizar un término que sea polémico, poder fáctico, en su función de poder fáctico de esa ideología mesiánica, esa cumplimentación de los tiempos, del ciclo cósmico, etcétera, etcétera, debía dominar Europa, especialmente Europa del Este. Debía impedirse que un poder no cercano a Estados Unidos, no cercano a la órbita anglosajona, anglosionista, tomase fuerza en Europa, sea cual fuese. Obviamente Rusia debía jugar ahí un papel, ¿verdad? Entonces, Crook llama la atención acerca de los peligros de que en Estados Unidos siguen totalmente convencidos acerca de su poder, están onnubilados por esa religión al revés que siguen, están onnubilados por esa sensación de grandeza, ese excepcionalismo, nada menos que van a transformar la humanidad, van a transformar el universo entero. Son tan superiores que apenas podemos soportarlo, amigos. Y dentro de ese delirio, y de hecho Crook hace referencia a cómo Putin está perfectamente consciente de dicho delirio, dentro de ese contexto, Crook habla de los peligros acerca de que, bueno, por un lado, los líderes europeos siguen este delirio. Por otro lado, están dispuestos a ir a la guerra. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Y por otro lado también, no tienen una noción cabal de cuál es la auténtica situación. ¿Cuáles son las auténticas capacidades de Rusia? Capacidades militares, capacidades de poder real, de poder fáctico, como estábamos diciendo antes, con respecto a Estados Unidos. Porque esas capacidades son enormes. Ahora bien, ¿cómo se puede solventar esta trifulca? ¿Cómo se puede solventar esta confrontación entre dos grandes fuerzas que no quieren ceder ni la una ni la otra, sino con un gran desastre? Y ahí está el quid de la cuestión. Tanto se le reprocha a Putin, ¿verdad?, su tibieza, pero en realidad no parece precisamente tibieza, sino prudencia. Vamos a averiguar si esto es así muy pronto, no vamos a tener que esperar demasiado, porque la situación es todo lo grave que es posible. Ha habido más noticias. Esta no es pequeña. Hoy mismo también. Resulta que estos consejeros del expresidente Donald Trump han propuesto privar a Ucrania de la ayuda estadounidense si Kiev se niega a mantener conversaciones con Moscú. Pero entonces ya está todo arreglado, ¿verdad? Bueno, no tanto, sigamos leyendo. Los asesores consideran que se le podría convencer a Rusia que se siente a la mesa de negociaciones con la promesa de aplazar el ingreso de Ucrania en la OTAN durante un largo periodo de tiempo. No es esto lo que dijeron los rusos. No hablaron de ningún aplazamiento, sino de la inaceptabilidad absoluta de que Ucrania forme parte de la OTAN. De eso es de lo que sí hablaron los rusos. Asimismo, sugieren que el alto el fuego debería fijarse sobre la base de la línea del frente existente. Tampoco dijeron nada de eso los rusos. La última propuesta de Putin es bien clara. Todos los territorios de esas 4 regiones, esas 4 repúblicas que
formalizaron su ingreso en la Federación Rusa. Entonces, estos señores, ¿de qué hablan? Quizá de lo que nos contó Krug, ¿verdad? De que viven en ese mundo, en esa fantasía, en ese país de las maravillas, según el cual el excepcionalismo, la grandeza estadounidense puede dictar condiciones a placer, le puede dictar condiciones a Rusia a placer. Seguimos leyendo. Según uno de estos señores, Ucrania no debería ceder oficialmente su territorio a Rusia, aunque es poco probable que Kiev recupere el control de todo el territorio a corto plazo. O sea que a largo plazo sí lo va a recuperar. El consejero señaló también que la paz requeriría proporcionar a la parte ucraniana garantías de seguridad adicionales, lo que implicaría armar el país hasta los dientes. Esto es lo que se supone que va a permitir Rusia. ¿Cómo se supone que esto es una paz? ¿Cómo se supone que es lo que se dijo en primer término, ¿verdad? Han propuesto privar a Ucrania si se niega a mantener conversaciones con Moscú. Conversaciones suponemos que de paz. ¿O es que eso es precisamente el quid de la cuestión? Y por eso tuvimos que llamarle a la cumbre suiza cumbre de guerra. ¿Es eso? Este establishment, esta élite imperial, lo que pretende decirnos, lo que pretende imponer, son unas condiciones de guerra y no de paz. Porque tal parece, ciertamente. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia, los rusos ya lo dijeron, entre Trump y Biden o quien sea que pueda aparecer a última hora. Al comentar esta iniciativa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que cualquier plan para el arreglo del conflicto debe tener en cuenta la situación en el campo de batalla. ¿Y cuál es esa situación? Nos preguntamos nosotros. Lo hemos visto hoy, ¿verdad? El otro vídeo que hemos subido hoy, hemos visto una miscelánea de cuál es esa situación según Occidente. Según Occidente, Ucrania está ganando la guerra. Los rusos no tienen ninguna posibilidad. ¿Es esa la realidad? Bueno, ya hemos visto en este canal que no, en absoluto es esa la realidad. La realidad es justo lo opuesto. La explicación a todo este delirio lo tenemos en este curioso artículo que aparentemente no tiene nada que ver. En este artículo se nos dice que esta señora que escribe en esta publicación, científico americano, continúa humillándose a sí misma, ¿verdad? Y diciendo cosas embarazosas. Entonces vamos a los detalles y vemos que esta señora se mantiene como uno de los personajes más ridículos en el mundo de el trabajo, vamos a llamarle así, el trabajo de escribir cosas científicas. Fíjense si el quid de la cuestión está ahí, que incluso se nos dice el término técnico. Se nos dice que muchos reporteros se refieren a ella como SciComm, es decir, comunicadora de ciencia, divulgadora científica. Este es el gran problema, bueno, uno de los grandes problemas, ¿verdad? Son tantos. Es uno de los grandes problemas que tenemos en Occidente. No tenemos auténtico análisis, no tenemos auténticos intelectuales, pero sí tenemos muchos divulgadores. Estamos acostumbrados a la divulgación. Una divulgación para tontos, digámoslo así, ya claramente. Una cosa de cero seriedad. Nadie se toma la molestia, el tiempo, el esfuerzo necesario para sacar conclusiones sobre cuestiones absolutamente vitales, porque si fuese una tontería, entonces no pasaría nada. Pero estamos hablando de cosas de la máxima importancia. Y en cosas de la máxima importancia tenemos este ejemplo de esta señora que dice en uno de sus escritos que la cuestión del distanciamiento social, como se le llamó aquí, distanciamiento social, es algo plenamente científico, dice la señora, cuando el propio Fauci dijo que no lo era, cuando uno de los dirigentes de la FDA estadounidense dijo que no lo era, que no había ninguna evidencia científica de que el distanciamiento social pudiese evitar contagios. Al menos contagios de la famosa enfermedad que tuvimos hace 4 años y que siempre estamos trayendo a colación porque fue extremadamente significativa y no vemos a nadie que establezca la necesaria relación entre una cosa y la otra, entre aquello
y esto. No duden que lo que ocurrió entonces se replicará ahora. No duden de que aquello fue significativo a un nivel mucho más alto de lo que se podría imaginar. Al final se cumple lo que vimos en algunos vídeos hace tiempo, ¿verdad? Se cumple aquello que fue profetizado, aquella profecía cristiana que de hecho aparece en las Escrituras acerca de la peste, la guerra, el hambre y la muerte. En fin, esperemos que la cosa no llegue a más, esperemos que de alguna forma misteriosa, y ciertamente va a ser misteriosa, acabe gobernando la cordura y no lleguemos a los extremos muy lamentables que, por desgracia, se están perfilando ante nosotros de manera bien nítida. Lo dejamos ahí, muchas gracias por su atención, ya saben, hagan like, suscríbanse, notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual, ayúdennos, apóyennos en esta labor tan necesaria que por desgracia no se hace, no se está realizando y que nosotros, bueno, ya nos ven, estamos aquí cada vez más y más involucrados en tratar de llamar la atención y, si es posible, salvar al pobre Occidente, al rico Occidente en realidad, ¿verdad? En fin, de salvar al Occidente de un desastre que ciertamente parece que va a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo dicho, lo dejamos ahí, hasta la próxima, un saludo.